Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Políticamente Incorrecto, un espacio dedicado al análisis, a la discusión, a la depuración de cómo podemos o cómo deberíamos entender por lo menos los actuales contextos políticos sociales, no solo de Bolivia, sino de Latinoamérica y el mundo. Hay un escritor, de Empoli, que escribió un libro maravilloso que decía, es tiempo de depredadores. Habla y hace referencia a que los políticos hoy en día son tremendamente incorrectos y son tremendamente depredadores, depredadores de las leyes, de las normas, rompen las casillas. Tenemos un Donald Trump que está poniendo al mundo entero patas para arriba. Groenlandia acaba de mandar ejércitos para defender la isla. China está ahí mirando a Taiwán, Rusia que sigue desestabilizando con Ucrania. Entonces, ¿qué está pasando en Latinoamérica con las elecciones? Y Bolivia no es ni escapa, obviamente, a estos cambios o a estos caos que estamos teniendo políticamente. Venimos de unas nacionales, hemos tenido por primera vez un balotaje, tenemos un nuevo presidente, ahora vienen las autonómicas departamentales y ahí empezamos con los datos que vamos a tocar con nuestros invitados. Más de 34,000 candidatos inscritos a las autonómicas departamentales. De esos 34,000, más del 80% inhabilitados. Y quiero darles el dato preciso. En La Paz el 79% de los postulantes fue inhabilitado. En Santa Cruz el 71% fue inhabilitado. Es decir, nosotros no estamos ni siquiera entendiendo cómo postularnos a un cargo público. ¿Será así? ¿Será ese es el tema? De todas maneras, para ir en detalle con estos elementos que nos parece tremendamente interesantes, tenemos dos invitados acá. Comienzo contigo, Dunia Sandoval, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Aplaudo esta iniciativa porque lo más importante es el voto informado, que hayan programas de reflexión en estos formatos actuales como es el streaming. Un saludo a todo el público. Gracias, Dunia, ex vocal de la Corte Electoral, que nos va a ayudar a entender también este tema de las habilitaciones y las inhabilitaciones. También me acompaña José Orlando. ¿Cómo estás, José Orlando? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Hola, Bien. Dunia. Gracias Hola, por la hola. invitación. Autor de un gran libro, lo leí, José Orlando Peralta, Atrincherados. Muy interesante el libro, me gustó bastante. Gracias. Que hablamos desde la relación que tiene Santa Cruz con el Estado central. ¿Será que vamos a hablar de República Federal en poco tiempo? No creo. ¿No crees? Hay mucho. Primero hay que profundizar las autonomías. Las autonomías. Ok, comencemos entonces. Dice Dunia, por lo menos así los expertos nos hablan, de que en una charla o en una conversación sale la verdad y no en una polémica o en un tema enconado. ¿Cómo puedes leer como ex vocal de la Corte esta cantidad en demasía de candidatos a cargos municipales y de gobernación? ¿Cuál es tu lectura, tú que has estado ahí adentro? Es un fenómeno que se va dando ya desde las elecciones presidenciales. Habían muchas candidaturas, algunas al final se han levantado, como sabemos, se retiraron, pero el fenómeno que ya se dio en las anteriores elecciones es la inscripción de candidaturas con muchos espacios, incluso en blanco. Ya. O sea, vacíos, por ejemplo, para circunscripciones de Santa Cruz, que era lo que yo estaba estudiando, para la anterior elección había muchos, circunscripción 52, candidato, nadie, así. ¿Y por Faltaban qué? candidatos. Claro. Y además los que se inscribieron fueron inhabilitados. Entonces sería como la segunda vez consecutiva que está pasando esto. Antes no pasaba eso. O sea, el candidato iba con todos sus documentos tratando de que no lo inhabiliten. Pero ahora más bien pareciera que a propósito o no presentan candidatos o solo van con cédula de identidad. Eso es lo que ha denunciado el Tribunal Supremo Electoral para justamente tener el espacio y para poder cambiar al candidato. Dunia, pero ¿no te parece que es un despropósito que no se conozca la normativa de qué requisitos mínimos necesito yo para presentar? Porque esto es un gasto para el Estado, es un costo de esfuerzo para el Tribunal Electoral. ¿Cómo es que se entiende este despropósito? No, o sea, no es que no conocen los requisitos. El tema es que
a propósito quieren como guardar el espacio Ya. para después decidir con más tiempo o negociar a quién van a meter. Esto es como cuando vas con tu sillita y la guardes para... Ajá, algo así. Pero Guardando seguramente las José, analogías, José ¿no? Orlando explicará mucho mejor. Esto es porque los partidos políticos no son pues partidos formales, no hay coherencia, son simples nombres que se pueden vender al mejor postor o negociar con alianzas. Lamentablemente, después de un partido hegemónico y con una forma irregular, basado en organizaciones cooptadas, bueno, ya sabemos cómo era el MAS, cómo funciona. No han surgido los partidos orgánicos con cuadros, como son partidos clásicos. Esto yo creo que lo vas a profundizar, Claro. Orlando. Pero no me dabas el dato que en La Paz 79% de los Sí. candidatos inhabilitados, en Santa Cruz 71%. Son las ciudades con mayor inhabilitación. Entonces, esa es la respuesta, pero a la vez es una burla para el ciudadano que quiere buscar a ver quiénes están postulando, tal vez algún conocido, porque ya son autoridades cercanas de los municipios, por ejemplo, son cercanas a los ciudadanos de las Claro. gobernaciones, Claro. ¿no? Entonces, hay dos preguntas. ¿Por qué tantos? Yo creo que están viendo después de la crisis política poder aprovechar el momento y todos se creen gobernadores, ya gobernadores o alcaldes, ¿no? Habrá que ver hasta qué punto lo logran. Pero concluyo para después retomar el tema con que el actual Tribunal Supremo Electoral ya tomó medidas y ha dado el plazo hasta el 5 de febrero para Exactamente. sustituir candidaturas. Tienen un nuevo plazo, ¿no? Ahorita voy contigo, José Orlando, pero no quiero perder el hilo de la entrevista. Hay otro elemento también crítico aquí, Dunia, y es la imposibilidad también de estas organizaciones, porque ni siquiera son partidos políticos formales, etcétera, para llenar los cupos de género. ¿Es correcto? ¿Tienes ese dato de cuántas mujeres se candidatean versus los hombres? ¿Hay cada vez más mujeres en esto? ¿O todavía no tenemos ese dato? No, o sea, no hay ya ningún problema de eso ¿De como género? era antes. ¿Por qué? Porque ya todos conocen la ley boliviana, que es la paridad y alternancia, y es un hombre y una mujer. Y de manera obligatoria. Entonces, si no están llenadas así, las candidaturas se rechazan. Entonces, igualmente buscan rellenar cupos de la misma forma. Pero ya no hay eso de que estoy postulando más varones porque no hay mujeres, o sea, no habría esa habemos lectura mujeres, entonces. o sea, no hay cómo hagan esa trampa, porque el sistema informático rechaza la inscripción. Ya. En otros países nos preguntaban cómo lo logran, con un sistema informático. Entonces, verifica el sistema que sea varón, mujer, la inscripción y no hay cómo. Pero la inequidad se da a la paridad ya en el proceso. O sea, se eligen concejalas y concejales de manera paritaria y las hacen renunciar en mitad de su gestión. ¿Y eso por qué? Esa es una mala praxis. Una práctica de acoso político que se da debido a que el titular, cuando el titular es varón y la mujer suplente no pasa nada, pero cuando la mujer es titular y llega a salir, el suplente la está presionando a la concejala. Es lo que pasó en el Consejo Municipal de Santa Cruz. Pero muchísimos casos, o sea, es como una práctica. ¿Te acuerdas de la esposa de Palenque? Mónica Palenque, sí, sufrió acoso político esa mujer. Claro, ahí incluso Bolivia está avanzada legalmente, hay una ley contra el acoso político de las mujeres, ¿no? Entonces, no es de entrada que se da esta situación, sino durante el ejercicio de la función. Ese es un tema que lo vamos a tocar más adelante en Políticamente Incorrecto, el acoso en la política y las mujeres. José Orlando, candidatos fusibles. Candidatos que van a rellenar un hueco porque después ya no son los candidatos, terminan inhabilitados. Esto es porque las estructuras político-partidarias
se han derruido después de 20 años de hegemonismo del MAS. ¿Qué es lo que ha pasado? De dos perspectivas podríamos entenderlo, coyuntural y estructural. Ya. ¿Cuál es la estructural? Obviamente la debilidad de los partidos políticos, ya que esto Ya. es algo consuetudinario. Ya, Que se arrastró, que se arrasó, arrastró, diría yo. ya no sabemos cuándo lo vamos a reconstruir el sistema de partidos políticos en Bolivia, o si lo vamos a reconstruir, no lo sabemos, ¿ya? Pero coyunturalmente quizás hayan tres razones, ¿ya? La primera es que no hay un partido predominante. Ya no hay un Ya no hay partido partido hegemónico. predominante. El La MAS era el segunda es único. que muchos actores o muchas personas, muchos ciudadanas han perdido el miedo para meterse a la arena política. Ya no tengo miedo porque no hay quien me amenace. Tengo plata, no tengo plata. No, si tengo bienes, me meto a la política, nadie me va a decir, oye, no te Te metas, voy a te voy a judicializar, judicializar, te voy a meter poner preso. impuestos. Y la tercera, esto, medios de comunicación, redes sociales, Ujú. el TikTok, ¿ya? Que permite que cualquier persona Puede hacer campaña pueda tener más barato, ¿no? incidencia en la esfera pública, ¿ya? Son tres, entre otras explicaciones que pueden darse. Y eso ha permitido, y tomando en cuenta lo estructural, Ujú. las condiciones institucionales que permiten, el régimen electoral que permiten, que como decía bien Dunia, esa metáfora, ¿no? Yo te cuido el espacio. Claro, tu silla. Yo pongo la O sea, sillita es la mejor cuidando la explicación, fila. metafóricamente hablando, yo Es te una cuido el locura, espacio. es un desprecio. ¿Por qué? Porque no hay algo que venga con el tiempo, decir, ¿sabe qué? Javier, Dunia, hace 2 años atrás, ¿sabes qué? Organicémonos. Vos Claro. vas a ir de concejal, vos de Yo voy diputado, de primero, vos vas de trabajemos segunda. algo serio. No, Mm. de un día para otro, pucha, Javier, había sido bueno vos en TikTok, Dunia, había Ya estado le bien. meto nomás. Metámosle, oye, es tu oportunidad, apareces en la esfera pública, tenés seguidores, Claro. pero lo que no significa que tenga votantes, son dos conceptos diferentes. Claro. Pero eso permite dar luz verde, que no es que esté prohibido, pero que permite esto que estamos viviendo hoy día y que no tenga seriedad para mucha gente. Mm. Obviamente, mucha gente, muchos votantes no están con el día a día pensando en los políticos y en la política. La mayoría. Claro, nosotros aquí tres, los que nos están escuchando, estamos pendientes, ¿no? Pero la mayoría está en sus asuntos personales y más aún con el tema de la crisis económica, lo que hemos vivido en los últimos 3, 4 años, el tema del dólar, falta de diésel y gasolina, que ya se empieza a superar. Mm. Pero esto, creo yo que a mucha gente le desinteresa la política y lo que quiere son soluciones ya. ¿Sabes qué, José Orlando? Estás tocando un tema que a mí me parece muy profundo, Dunia, y no sé cuál es tu criterio al respecto. Hay un libro hermosísimo que es Las Repúblicas Defraudadas. Es un escritor, Sí, les recomiendo que lo es lean. un peruano, creo, ¿no? Sí, es Alberto Vergara. Sí, Alberto Vergara, sí. Les recomiendo que Sí. lean ese libro y en ese libro nos plantea lo siguiente. Es politólogo. Es politólogo. Sí. Un concepto muy interesante que está diciendo José Orlando, el agotamiento del electorado, Dunia. Estamos agotados, cansados de elegir a gente que después nos defrauda y es un círculo Vicioso. tortuoso, vicioso, del que no salimos. Y ahora, el otro día, la COBA, has visto cómo ha presionado a Rodrigo Paz para que cambie el decreto 5503, una central obrera que no representa absolutamente a nadie, más del 80 y tantos % de los empleados son informales. Entonces, este tema nos lleva a pensar cuán agotados estamos realmente como bolivianos respecto a los partidos políticos, respecto a las elecciones, respecto a este circo que han montado los políticos. Tunia, ¿qué opinas al respecto? Que es así. Hay una crisis no solo económica, sino política. Sí. O sea, el hecho de que había una hegemonía de poder, de todos los poderes del Estado, del control, del pensamiento, cada vez se va develando más. Por ejemplo, me ha llamado la atención que en varios justamente streaming, programas, se denunció como esta unidad que trabajaba en la vicepresidencia estaba encargada de perseguir a los opositores, Sí. seguir su pensamiento en línea, ¿no? Entonces, Los como guerreros decía José digitales. Orlando, había mucho temor de participar, de dar opiniones, de ir a programas y de tener un pluralismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido está bien que muchos se presenten, que hayan varias opciones, es parte de la democracia y eso se va depurando. Pero lo grave es que han aprovechado estas debilidades legales, espacios, para hacer como transfugio político y cambios. Por ejemplo,
quiero hacer recuerdo lo que pasó recientemente, Antonio Saravia, un muy buen economista, muy preparado, era candidato a vicepresidente de ADN y de pronto decía, entrevístenme, pero ya no soy candidato. Así me acuerdo que en algunos salió. Y después Sebastián Careaga, que fue candidato de Rodrigo Paz y que dijo, también se va, y aparece Lara. Hizo todo un cálculo y dijo, no, yo no voy a salir de vicepresidente, mejor me voy a otra. O sea, hay esos cálculos que, bueno. Es parte de la política. Lo más gracioso, pero, o sea, no sabemos si reír o llorar, es que les quiero hacer acuerdo para que no nos olvidemos, para ver si no pasa lo mismo. Creo que ya están previniendo con esta fecha del 5 de febrero. ¿Se acuerdan que Johnny nos tenía, ya voy a presentar el binomio, mi candidata, la dupla ganadora era, ¿no? Y va a ser, era 2 días antes de las elecciones. Claro, me acuerdo. Entonces, esto sí va en contra de la democracia. Bueno, ante esta situación, le hacemos frente con el voto informado, con programas como este. Voto informado. ¿Tú crees que del miedo hemos pasado a la irresponsabilidad, Dunia? ¿Te acuerdas del destape español con la muerte de Franco? Claro. El destape chileno cuando Pinochet se fue. Decían, no, ahora yo quiero hacer política. ¿Crees que estamos viviendo ese escenario post-evismo, post-garcialinerismo? Puede ser, sí, concuerdo con Orlando. Sí, José Orlando, ¿tú crees que estamos viendo este destape político? Es saludable este destape político, ¿ya? Que cualquiera puede ser candidato. Aquí el problema no son quizás los candidatos, son la falta de condiciones institucionales, tanto en la norma como en los vehículos. Los vehículos tienen 4 ruedas, pero o sea, no funcionan como deberían. Claro. Me refiero a las estructuras partidarias o las estructuras de representación, porque la norma es muy laxa, muy permisiva, que de tal manera que permiten que la gente no sea seria en su trabajo político. Porque estoy seguro que a muchos se les ha ocurrido meterse a la arena política hace un mes atrás. O sea, no estaba en su cabeza ser parte de. ¿Tú dices que la fiscalización es muy laxa a los políticos? La norma, el régimen electoral. El régimen electoral. Mira, vamos a hacer un ejemplo. El tema de Rodrigo Paz. Rodrigo Paz hizo un trabajo político interesante. No es que le esté haciendo un lobo a Rodrigo. No, tratemos de comprender. Barrial, comunal, dice que se paseó todos los municipios. A eso voy. O sea, él tenía en proyecto ser candidato a presidente y lo hizo un trabajo político. No digo que todos hagan lo mismo, pero él ha hecho un trabajo, lo que quizás no hizo el vicepresidente, ¿no? Capital simbólico, ¿no? Exactamente. Quizás el vicepresidente saltó de un día para otro porque un mayor lo agarró del coto y ya se hizo viral, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Rodrigo ha hecho un trabajo político. Quizás Rodrigo todavía viene de la vieja escuela. No digo que la gente haga lo mismo que hizo Rodrigo, no. Pero es una forma de entender, digamos, cómo se hace política también de manera tradicional y que también sigue siendo efectiva. Claro. ¿Ya? Porque eso también sigue siendo efectivo. Yo creo, aquí, Javier, que la situación obviamente es la debilidad de las instituciones de representación y también, lo más fuerte, el descontento político de la gente con los representantes políticos. Ahí quería llegar. El último estudio de la FES, de la Friedrich Ebert Stiftung, hablaban de que más del 68% de los jóvenes, por ejemplo, no creen en la política, no creen en los partidos políticos. La institución que se sigue manteniendo con mayores niveles de credibilidad es la Iglesia, sigue manteniendo sus niveles interesantísimos. Algo a acotar ahí, ¿sí? Que no se vaya, es el tema que eso también repercute en el régimen, la democracia como régimen. Claro. El descontento que hay, porque según estudios de Latinobarómetro, 2024, 2023, es considerable el porcentaje de la gente que apoya el autoritarismo. A eso quería llegar precisamente con la pregunta, Dunia. Es decir, los jóvenes no creen en los partidos políticos, no ven que haya soluciones en los partidos políticos, los niveles de desconfianza son muy altos y por lo tanto cuando le preguntan al joven ¿qué esperas de la democracia? El joven te dice, la democracia a mí no me ha dado nada, me ha dado desorden, me ha dado caos, lo que quiero es orden. ¿Cómo ves esto, Dunia, de que el electorado esté pidiendo políticos duros, autoritarios, no quiero decir totalitaristas, Dios mío, pero... Justamente viene por la destrucción sistemática de la institucionalidad que decía Orlando. Y vamos a hablar en el tema electoral. Por ejemplo,
Hay una ley que dice cómo se nombran a los vocales electorales. Sí, claro. Y puede ser criticable o cambiarse en un futuro, pero por ahora está así. Y dice que el presidente debe nombrar su delegado. No lo ha nombrado, está continuando, no es personal, estoy hablando del tema institucional. Ávila, más allá que lo haga bien, mal. ¿Hay un plazo o está dentro del plazo o de plano está incumpliendo la norma? Claro, porque han aclarado varios diputados también que cada gestión presidencial tiene que nombrar su delegado al TCE y los delegados a los tribunales departamentales. Resulta que no ha nombrado tampoco a los tribunales departamentales. Y ha habido ya un conflicto que le ha dado poca importancia a la prensa, pero sí ha salido, entre Monasterio, actual presidente del TED Santa Cruz, y el delegado de Arce Catacora, que seguía trabajando y lo han tenido que votar y deschapar su oficina. Me acuerdo, no sé si sabías eso hace unos días. Pero esa desinstitucionalización, ¿por qué se da? Porque no hay tantos ámbitos, me imagino, donde hay que poner orden que no le está dando prioridad, pero eso influye en la credibilidad. Claro. También en la selección de vocales, pero no voy a entrar a ese tema tan específico en Santa Cruz porque participé y bueno. Tampoco pero tiene sí, sentido. Pero sí hay un resultado. En La Paz, Oruro y Potosí no hay tribunales departamentales. Todavía vigente. Eso es crítico porque estamos a ¿cuánto? 8 semanas de unas autonómicas. ¿Y por qué no hay? Porque han tratado de mover todo y meter a personas sin el puntaje y a meter a personas con vinculación partidaria. ¿Tú crees que eso podría ensuciar las elecciones autonómicas, José Orlando? Esperemos que no en esos departamentos. Podría ser crítico. Porque el trabajo que hacen los tribunales departamentales es intenso en estas épocas. Es cuando más trabajo tienen administrativamente, operativamente los tribunales departamentales. Entonces, ¿saben qué va a pasar? Qué grave, Tienen que venir una o dos personas del Tribunal Supremo Electoral y administrar las elecciones del departamento. Y no es lo ideal. Pero tampoco es lo ideal que quieran meter vocales, por eso han sido rechazados. Pero Dunia, las ternas para estos tribunales los dan las asambleas departamentales de cada departamento. ¿Y no lo han dado o lo dieron y en asambleas plurinacionales donde no han? Dieron las ternas, pero mal. Han sido observadas. Un ejemplo, en La Paz. Han sido observadas. En La Paz solamente nombraron a 2 mujeres y tenían que nombrar a 6 mujeres. Es que ese es el tema, Dunia. Es que no hay o qué está pasando. No, claro que se han presentado un montón y con puntaje, no es que no hay, sino que querían que la asamblea solamente las nombre a ellas sí o sí. Bueno, esto es un cálculo político, digamos. Y eso es gravísimo. No, entonces están acostumbrados a ese tipo de maniobras. A ver, voy a explicarlo así. Hay una incoherencia entre el mandato de las asambleas departamentales, que viene de una otra coyuntura política, que son en mayoría masistas en los departamentos. Incluso aquí en la departamental de Santa Cruz hay varios, del MAS y de Creemos, o sea, y ya Santa Cruz ya no hay ese porcentaje del MAS. Claro, porque la asamblea departamental todavía sigue siendo la polarizada. Claro, digamos, entonces hay una incoherencia, anacronismo, desincronización, no sé qué palabra usar. Entonces quieren elegir todavía a su gente con la metodología, presiones todo antiguas, y eso ha pasado en los 9 departamentos. Dunia, nos han dejado un país tan desmoronado, tan desinstitucionalizado, que prácticamente yo te diría casi no hay ni siquiera instituciones. Estos son los remanentes de desmontar toda esta desinstitucionalización, José Orlando Dunia. Es gravísimo. ¿Cuánto tiempo nos va a costar volvernos a encaminar con la norma y cumplir la norma? O sea, creo que nos hemos acostumbrado o nos han acostumbrado a no cumplir la norma. ¿Es así, José Orlando? ¿Cuándo hemos sido un país que ha cumplido normas?
quizás en un Buena, es una momento buena tuvimos pregunta. la intención Ujú. y ya esa intención también desapareció. Hay un dato importante. A ver. En Sudamérica, 8 de cada 10 personas no hay una desconfianza interpersonal. Lo contrario que Sí. en Europa. En Europa es al revés. Correcto. O sea, Sí. y empezamos No por ahí. confiamos La en- desconfianza entre nosotros, interpersonal. que es la construcción del tejido social, José Así es. Orlando, ¿no? Yo no, No puede haber sociedad sin confianza, Dunia. No puede. y eso, si entre nosotros hay desconfianza, ¿qué podemos esperar de No, pues construir nada. una institución colectiva? Si yo desconfío, quiere ser candidato Javier, Claro. con razón me invitó a su programa. ¿Qué estará buscando? Claro, ¿qué estará buscando? ¿Cuál- Sí, A mí, por ejemplo, en mi caso, voy a ponerme como caso. Ya pues, ¿cuándo vas a ser ya sos candidato? Doy una opinión no favorable, pero digamos, reconozco atributos de ciertas autoridades. te Ya llaman. votás con ese candidato. Ya estás vendido. O sea, he sido de todos los partidos de este país, 10 partidos. Con los partidos que he estado ya debo tener 5 casas, 10 autos. No tengo más que una casa y un auto de hace 10 años, digamos. O sea, cosas así que son incoherentes, pero la gente está pensando, a ver, ¿qué es este? O sea, siempre algo que uno hace es la mirada Es de que confianza. La corrupción se nos ha disparado, pues, ¿no, Dunia? sí. Es Se nos parte ha de, disparado, digamos. pero desbocadamente. Dunia, quiero seguir ahondando en ese tema. El hecho que no se esté cumpliendo con la normativa y con la designación de vocales departamentales me parece algo realmente crítico. Hay un plazo, esto se puede subsanar, todavía estamos a tiempo, porque los políticos están, Medrano, que no es mi pariente, vuelvo a repetir una y otra vez, no es mi pariente, está diciendo que ya hay una judicialización, que el órgano electoral está actuando de mala fe. ¿Cómo podemos leer esto? ¿O le estamos dando papayita al loro para que destrocen al tribunal electoral? Claro, deberían darle importancia. Yo sé que hacen monitoreo en todos los órganos, por ejemplo en el electoral, y deberían tomar nota, ¿no?, de que es importante, y también en el legislativo y el ejecutivo, los asesores del presidente Rodrigo, que de una vez nombre para equilibrar. Claro, para que no haya una deslegitimación de esto, para ¿no? equilibrar estas asambleas departamentales, e incluso si es que no se ponen de acuerdo, porque realmente no he seguido de todos los departamentos, pero el de La Paz ya era el colmo, que solamente pusieron los de las notas de 70 por encima de los 90, 95, 100, y por otro lado que solamente nombraron 2 mujeres. ¿Para Mira qué? vos. Para que ellas sí o sí sean electas y otras no, aunque hayan tenido más ¿Ha notas. habido discrecionalidad, tú dices? Entonces Dunia? sí, y han rechazado por algo. Entonces, por lo menos, si va a ir uno del Tribunal Supremo Electoral, que es muchísima responsabilidad, en mi caso he ido a Sucre, he ido al Beni a trabajar solita con los funcionarios porque no había tribunal electoral y no nombraban, unos 4 o 5 meses no nombraban, por exceso de trabajo, por lo que sea, pero no puede quedar acéfalo, ¿no? Y peor ahora que hay un proceso. Claro. Entonces, un delegado presidencial equilibraría el trabajo. ¿Me dejo entender? Sí, queda Por claro, ejemplo, pero no es lo ideal. no es lo ideal, pero por lo menos que haya uno del departamento. Por ejemplo, en Oruro, que haya un delegado nombrado por el actual presidente, no el del anterior presidente, y que, bueno, coordine con el que vaya del TCE. Es que es un proceso sumamente complejo. Sí. No difícil porque se lo hace siempre el electoral, pero digo complejo porque muchos detalles hay que ver. En ese tema y en esa lectura, José Orlando, estas elecciones, por lo menos, son mayoría simple, ¿no es cierto? Para alcalde. Para alcalde. ¿Tú crees que va a haber una nariz con nariz en estas elecciones o crees que va a haber unas votaciones muy bajitas? O sea, puede ser que tengamos un alcalde con 19% o 20% de... Es posible. Si hablamos de Santa Cruz Capital, que es donde conozco, sí. No podría Sí, decir debajo tendríamos. no podría decir Capital, La Paz, Cochabamba, Oruro, no. O de otras ciudades. Santa Cruz Capital yo creo que sí va a ser baja. Va a ser baja en el sentido, porque hay un voto muy fragmentado. Sí. ¿Ya? Está muy disperso, la gente, el voto es muy, muy volátil, ¿ya?
por el desencanto que hay con los políticos. No está y la atomizado el voto, ¿no? Está atomizado, exactamente, ¿no? Y ahorita como la cantidad de votantes que hay, y obviamente pueden votar por el alcalde y por concejal, y fíjese algo importante, un fenómeno que se da en Santa Cruz, sobre todo, en las municipales, es el protagonismo que están tomando los candidatos a primer concejal. Sí. Protagonismo mediático. No vamos a dar nombre pero es interesante. O sea, uno si lo ve, si se abstrae un poco sin cuestiones, digamos, de sesgo ideológico, político, sensibilidad, qué sé yo, es un fenómeno interesante. ¿Cómo es que ahorita el protagonismo del candidato a primer concejal, hombre, mujer, ha tomado protagonismo? Inclusive muchos opinadores confunden. Va de vice de qué, candidato a primer concejal, por Dios. Es alcalde y primer concejal. Claro. Ya, ¿qué estás hablando, digamos? Y bueno, y por otro lado está el gobernador, y fíjense ustedes algo importante, tiene el candidato a concejal, primero, tiene inclusive más protagonismo que en el caso del gobernador y vicegobernador, que es la dupla realmente por norma. O sea, es algo objeto de estudio. ¿Por qué se da esto, digamos? Y es lo que hablamos al inicio, el tema de la esfera mediática, de que muchas personas que son conocidas se han metido a la arena política y han causado antipatía o simpatía. Hay mucha gente que se identifica, que no se identifica, y obviamente eso genera pues una voracidad de discursos, ¿no? Las redes sociales siempre han sido, bueno, son ahora el detonante electoral en todos los países, ¿no? El New York Times, Dunia, publicó una editorial, que lo vuelvo a repetir, que decía que en las últimas elecciones norteamericanas los medios tradicionales fueron insustanciales y que toda la aguja la movió TikTok, Twitter, ¿En dónde? En Estados Unidos. Entonces, los medios tradicionales están dejando de tener sustancialidad o peso específico para mover el debate público. Acoto algo a eso, y Javier. todo está en las redes sociales. En el tema, por ejemplo, del podcast, claro. Yo tengo entendido que Donald Trump fue a un podcast muy popular en Estados Unidos por influencia de su hijo menor, que fue el que le dijo, papá, anda este podcast. Sí, sí. Y obviamente fue algo... Donald Trump dijo, yo no necesito a Fox News, nada, necesito mi Twitter, punto. Ahora, ¿cómo crees que está afectando eso, Dunia, electoralmente? ¿Tú crees que puede haber distorsiones? Tú dices que el electorado, o el elector en este caso, debe estar o debería estar bien informado. Pero las fake news están al orden del día y ahora estamos viviendo un tema de inteligencia artificial. Faltando 48 horas para las elecciones en Argentina, se publicaron videos de inteligencia artificial de un candidato, Macri en este caso, diciendo que él dejaba de apoyar a sus candidatos y eso generó una distorsión, una confusión en el electorado. ¿Cómo están viendo eso, por lo menos en el tema normativo? Normativa no hay. O sea, la normativa electoral está tan retrasada que no toma en cuenta las redes sociales. O sea, todavía están con multas a los medios, claro, haciéndoles ha sido ridículo, ¿no? Multas porque han publicado artículos de opinión, claro. y no hay ninguna restricción ni silencio electoral, nada para las redes sociales, programas de streaming, nada. Pero lo grave es también desde el punto de vista del consumo, ¿no? Ya hay estudios que la atención es de 30 segundos, 15 segundos, sí. 10 segundos. La tiranía de los 5 segundos. La tiranía de los 5 segundos. ¿Has escuchado, no? Sí, claro que sí. 5 segundos, si no me tomo atención en 5 segundos, chao. ¿No? El famoso scrolling, ¿no? Y entonces es muy difícil profundizar una idea, escuchar una propuesta. Si ya era difícil con los medios tradicionales, es todavía más difícil. Entonces se da pues esta banalización, superficialización, no hay, se critica a la persona, a la imagen y no nada a la propuesta. Por ejemplo, en esta ciudad que está pidiendo a gritos un buen alcalde, ¿no? Por Dios, ¿cuántos años hemos retrocedido, Dunia? Sí, 30, 40 años. Entonces, eso es obvio y sin embargo de lo obvio no hablan. Ese debate es a lo que quería llegar, Dunia, esa falta de debate. A ver, Carlos Hugo Molina, que fue uno de nuestros entrevistados, nos decía, Javier, es imposible que estemos hablando de lo que hace 2000 años se hablaba en las ciudades, de basura, de inseguridad. Y claro, tiene razón, deberíamos estar hablando de tecnologías, de carreteras inteligentes, etcétera, etcétera. ¿Estamos hablando de basura?
Estamos hablando de carreteras. Pero es a lo, De que hemos, baches. es a lo que hemos llegado. O sea, y no hay que obviarlo. Son las condiciones a las que hemos quedado. O sea, Claro. es la representación, la dirigencia, la gestión pública. Quizás nosotros tenemos alguna responsabilidad para llegar a donde hemos llegado. No somos parte de la trama, no estamos absortos de la trama. Claro. Y ahí ¿Estamos tenemos... eligiendo mal, José Orlando? ¿O siempre hemos elegido mal? Es que es un círculo vicioso, porque ¿quiénes hacen las normas? Los representantes parlamentarios. ¿Y quiénes son los que han llegado al Parlamento en estos últimos 25, 30 años? ¿Y quiénes han llegado ahorita? ¿Quiénes van a estar por los próximos 5 años? ¿Quiénes son? Ayer yo estaba con un candidato. ¿Quiénes son sus candidatos asambleístas? O en el caso de los consejos. ¿Quiénes van a ser, digamos, más allá de las personas que podamos hablar de los... Puesto que no los conocen. ¿Y quién? Claro, exactamente. O sea, son personas, sí, están X, ahí, digamos. X, pero ¿por qué estás ahí, digamos? No tengo idea, ¿por qué? pero me lo han recomendado. Claro, y va a estar ahí, y va a llegar, y va a estar adentro. Y ahí entra el sobrinito, la Y primita. pero vamos al Parlamento Nacional. Los que han entrado ahí son ilustres desconocidos. Hasta ahorita, ¿cuántos meses llevan en el cargo? ¿Cuántos días llevan? ¿Ya? Claro. Y no es que aparezcan todos los días en medios como medios tradicionales o haciendo TikTok, pero realmente no sé, digamos, cuál es la calidad de trabajo que están teniendo en estos últimos días o qué proyectos irán a presentar en los próximos meses, ya, respecto a todo lo que estamos hablando. En ese tema, Dunia, ¿tenemos algún dato? ¿Tú tienes algún dato sobre, por ejemplo, la regeneración de las autoridades? Tenemos, de acuerdo por lo menos a los estudios, Bolivia es uno de los países más jóvenes de Latinoamérica, uno de los más jóvenes, pero seguimos siendo gobernados por viejos, por personas mayores. Rodrigo capaz que ya ha empezado a romper el techo, ¿no? Y es un presidente de ¿cuántos años tiene? 52, 53 años debe tener Rodrigo. Pero hay una regeneración en las candidaturas, Dunia. Tú ves que ya los jóvenes se están animando a presentarse para concejales, para diputados. Hay Luis Anayar, por ejemplo, hay no sé cuántas más habrán. El tema sigue siendo el de la monopolización, no sé cómo llamarle, del poder y centralización, que Ya. no ha hecho que el partido hegemónico, no ha permitido que forme cuadros y que todos los liderazgos que podrían haber dado continuidad Una regeneración. Sí, a Evo Morales han sido aplastados. Yo más o menos había en estos juegos que iban los niños, ¿no? Qué con gran máquinas. ejemplo del cocodrilito que saca la cabeza y vos saca la cabeza y pom, pom, Qué pom. gran ejemplo. ¿No? Entonces, así lo ha hecho a Patsy, Claro. así le hizo a Choquehuanca, que había sido elegido para ser candidato. Recientemente a Andrónico, el que lo eliminó fue Evo, no fue ni siquiera la oposición. Entonces, no hubo ni hay esa idea. Y también en los partidos tradicionales, ¿no? Hubo un intento de tener como candidatos a vicepresidentes un poco más jóvenes, pero así institucionalmente, organizadamente, no. Pero hay buenas noticias. A ver, por favor. Por ejemplo, mi hija Andrea, no sé si me estará viendo. Sí, seguro que sí, que te está viendo ahorita por está YouTube. Está estudiando TikTok. Derecho. Me dice, mamá, hay un programa de formación de futuros políticos y es un año pasar clases y después se hace una reunión y hay varias escuelas y yo le he dicho, tienes que tener tu criterio, no dejarte convencer porque tienen sus enfoques, ¿no? Liberal, otros tal vez socialdemócratas, pero está bien y participan. José Orlando, por ejemplo, ha sido, ¿no? Docente en alguno de estos talleres para jóvenes. Sí, ¿Te acuerdas del Ágora? Los atenienses, Dunia. El Claro. Ágora, la hay discusión, un pensamiento socrático. detalle, Dunia. Hay curso, pero yo veo algo que es un síntoma de época en muchos jóvenes. Espero que hayan excepciones. No se emocionan, pero no tienen disciplina. No sé si me dejo entender. O sea, como todo en la vida, sí, José Orlando. Todo o sea, el no mundo tiene- quiere ser pues Ronaldo. o sea, yo soy pero de la disciplina generación de la escuela, no digo de la vieja, pero soy de la generación donde había que tener disciplina. Su padre, ella fue mi maestro, en lo que yo Claro, conozco. por supuesto. Y era a su clase, el que no leía no entraba. Ya, ahí estamos entrando O sea, y a otro aquí tema.
Claro. que es un tema de un desafío que es muy importante y que lo ha tocado Dunia, la banalización de la Pero política, claro, la superficialización de la política. Yo quiero Los las jóvenes cosas no rápidas, conocen las fáciles. leyes, Dunia. Desconocen las leyes. No, yo quiero las cosas rápidas, quiero entender o conocer o leer y de un día a otro ya, saberlo todo. No, esto es un proceso. Y eso, la gente, muchos jóvenes no tienen tolerancia al proceso largo, al fracaso, Claro, a equivocarse, al son error. inmediatistas. Exactamente. Nosotros somos maratonistas. No, Todavía somos nosotros somos de la maratonistas, maratón nosotros, larga, qué sé ¿no es yo, cierto? que todo es un proceso. Claro. Y que bueno, mire, voy a ponerme como ejemplo otra vez. Yo estoy empezando a salir en los medios de comunicación hace 10, pero he salido recién teniendo casi 40 años. Y antes me llamaban, yo no quería, porque yo sabía que todavía no tenía la capacidad de expresarme. ¿Por qué? Porque estaba en un proceso formativo, porque cuesta formarse. ¿Te meterías pero política? No, en Porque política, ves que ser no. políticamente incorrecto. No, como candidato no tengo en mi cabeza meterme, no digo nunca, pero por el momento Nunca no digas nunca, nunca jamás. digo nunca, pero me encanta hacer análisis político. Yo sé que al momento que me meta en la arena política, esto que es mi hobby, que me encanta, que me apasiona, lo dejaría al lado y me frustraría. Para mí ser político, pienso, es aburrido. Para mí esto es tocar el cielo, digamos. ¿No? Pero hay un tema de gestión política y hay un tema de funcionario público, Dunia. Tú has sido funcionaria pública, has trabajado por el bien común de este país. Cuando tú vas a otros países, José Orlando, y dices, soy vocal de la Corte Electoral o soy catedrático en una universidad, Sí. la gente te dice, wow, usted es una persona que trabaja por su sociedad. Eso se ha devaluado, se ha derruido, porque todos quieren ser pues concejales, estar en la foto, hacer TikTok. No, aquí hay un trabajo fuerte de legislación, de conocimiento de la normativa. Esto es saber hacer las cosas. Sí, hemos tenido el privilegio, ¿no?, de salir al exterior representando eventos electorales y claro, uno sabe a prepararse lo mejor posible, hacer como ponencias, presentarse, Claro. pero Conocimiento de la normativa. claro, porque si no se queda mal, ¿no? Pero sí nos comentaban, no voy a decir nombres, ay, qué bien que usted habló de Bolivia, oh, como sorprendidos. No la única también, por ejemplo, Katia Uriona, Katy Brullón, ¿no? Y claro, que lo grande. hizo bastante Hemos tenido bien, grandes vocales. pero en otros casos no necesariamente. El tema es que esto del bien común es que si había una cooptación de los órganos del Estado, ya no actúan pues en el interés general o de la ley, sino en el interés específico del partido y es muy difícil trabajar así. Siempre ha sido eso así, pero no, Dunia, o sea, los espacios de poder, un partido político quiere pues espacios de poder y quiere que además su agenda se implemente. Pero más allá de eso, creo que también los partidos deberían tener una responsabilidad con el bien común. No sé si la conoces a Cayetana Álvarez de Toledo, es una Sí. política Este, argentina, española. sí, le he escuchado hablar. Y ella Tiene una habla- buena narrativa. Ella habla un concepto que me parece muy interesante, Dunia. Ella dice, a la política hay que llegar maduro, porque no estamos jugando con un tema personal. Si yo me equivoco como vocal, o como concejal, o como diputado, o como presidente, estoy dañando a todo un país. Si yo me equivoco como, no sé, pues como empresario, daño a mi empresa y punto. Aquí estamos hablando de temas más grandes, más serios. Entonces, la seriedad de la política, José Orlando, ¿tú crees que está brillando por su ausencia? Sí. O tenemos aquí a Arlequín, por eso políticamente incorrecto, tenemos personajes, tiktokeros. Claro, gente porque de la una cosa es farándula. tener la capacidad de No ser... quiero decir Una el nombre. cosa es la porque- Napoleón. capacidad de ser electo o de poder llegar a conectarme emocionalmente con los votantes y que me voten, Claro, pero otra cosa es ya entrar ya en la gestión como tal, claro. en el proceso, en el debate, en la discusión, en la aprobación del conocimiento, en tener el criterio. Porque al fin y al cabo, Javier, las decisiones políticas siempre benefician a uno y perjudican a otro. Pero aquí se trata de cuántas personas más beneficio y a menos perjudico. Porque no es que va a beneficiar a toda una decisión política. Yo me recuerdo una frase de García Linera, que creo que es una frase interesante que él una vez dijo. ¿ya? No me lo recordé, sí, por favor. No. Bueno, ustedes quieren decidir, decía, ganen elecciones. Ah, claro, pues. O sea, hay Claro. que, para decidir hay que ganar elecciones, ya.
Pero esas decisiones tienen que estar basadas justamente, justificadas. Y ojo que la ganamos, ¿no? Ganamos el referéndum. Claro, no, pero esa es otra Pero historia. aún así no se pudo decidir. Ganamos el referéndum. Claro. Por si acaso. Pero aquí la situación es, claro, yo en qué medida soy consciente de las decisiones que estoy tomando o de las no decisiones también. Mm, Porque si yo no decido, también es una forma de decidir. claro. ¿Ya? Y aquí, volviendo ya a lo concreto, el próximo Consejo Municipal, la próxima Asamblea Departamental y el actual Parlamento Nacional. ¿Cómo van a estar conformados y cómo está conformado? Mm. ¿Qué leyes orgánicas van a aprobar el Congreso Nacional en los próximos meses? La pregunta que yo me hago una vez pasen las elecciones autonómicas, viene el debate, ¿va a haber una reforma en la Constitución? ¿Se van a reformar? ¿Qué artículos se van a reformar? ¿Bajo qué criterio? Yo ahí tengo una lectura, José Orlando, a ver, no sé, ayúdame a entenderla, capaz que esté equivocado. Pero esta tendencia de que Rodrigo vaya por el lado de los decretos supremos constantemente y no esté buscando una legislación en la Asamblea Es preocupante. es preocupante, Sí. porque eso quiere decir que estás yendo por la vía del presidencialismo o del Sí, hiperpresidencialismo. sí. Tienes un Lara que definitivamente es un incordio, estoy de acuerdo con ese tema, Sí. y hay que encapsularlo porque es un mono con navaja. Pero de ahí a el republicanismo, pues, Dunia, es precisamente entender la independencia de los poderes, jugar a los equilibrios. ¿Tú crees que estamos yendo por un camino un poquito complejo? Seguramente sí, pero hay algo bueno, que ha tenido que consensuar y retroceder, porque no nos olvidemos, ¿no? Viendo como más ampliamente que el conflicto contra el decreto no era solamente la COP contra el Ejecutivo. El segundo partido de número de parlamentarios libre tenía ya listas demandas, Sí. conflictos. O sea, Correcto. entonces, justamente por el tema de toma de decisiones, Juego político. obviando al Parlamento, Ujú. así le entendí. Entonces, ha visto que tenía como bastantes frentes abiertos y ha sabido negociar. ¿Y qué es la política? Negociar. El Pero arte de lo imposible, lamentablemente, decía, ¿no? Lara, o sea, no solo por el personaje que es, sino que no tiene su operador político con el Parlamento. Claro. Ese Sí. sería su... Es una gran ventaja. Aquí, Dame un Javier, segundo. Ya, dale. Métele. aquí hay algo, Javier, que dice Dunia. Esto es coyuntura actualísima. ¿Ya? La visita del presidente del BID creo que ha sido el factor que explica Sí. la decisión de retroceder con el decreto. ¿Para qué? Para que cuando llegue el señor, Vea orden, ejecutivo, vea no haya tranquilidad. bloqueo, porque ese día cero bloqueo. O sea, el propósito era, ¿sabe qué? Dejémoslo de lado, negociemos con la COP, bajemos esto porque tiene que llegar este señor y no tiene que haber bloqueo en este Pero país. la señal de debilidad es muy fuerte. No, pero ¿cuál es esa es otra historia, es la Claro. consecuencia. Ahora, yo a donde quería llegar, y muy en línea con lo que estás diciendo, José Orlando. ¿Te acordás, Dunia, del 21060? Claro. Ya, con Víctor Paz Estensoro, Bolivia se nos muere, gran frase para el bronce, para Frase histórica. frase histórica, Bolivia se nos muere. Pero ahí Víctor Paz también dijo otra frase que no lo rescatan y está en la historia. Y dijo al Parlamento, si no es esto, ¿qué es? Y les dijo, si no es esto, ¿qué es? Entonces ahí logró un apoyo del MIR, de ADN, de todos los partidos políticos, incluso de la COP, de la Central Obrera Boliviana con Lechín Oquendo al frente. Dijo, ok, vamos por este lado, no seamos tan drásticos, pero vamos por ese lado. Porque Pero Bolivia ¿cuál se es la- muere. Ahora Rodrigo hace más o menos algo así, pero no tiene todo este Pero, espaldarazo. Javier, el contexto de hace 40 años, Ujú. ¿cuál era? Partidos estructurados. Claro, Había por una eso, línea estructura. partidaria, un Claro, dirigente. había líneas. Había línea. ¿Acá qué línea hay? No, ninguna. No existe línea. ¿Cuántos fragmentos hay en el Parlamento ahorita? ¿Cuántos Uf, bloques un hay? montón. Por eso te digo, Rodrigo es un presidente fragmentado, con un escorpión en la espalda, que es Lara. Claro. Pero por eso el presidencialismo se le pone como dulce para la boca. ¿Mm? Ahora, a nivel económico, me sorprendió bastante, ¿no? ¿Sí? También soy economista. ¿Qué es lo sorpresivo? Que no se produjo la inflación que estaba pensada. Fue menos. Sí, se suponía que iban a ser en marzo las medidas, después de las elecciones, ¿no? La subida el retiro de la subvención. Etcétera, ¿no?
¿no? Entonces, ¿por qué? Porque iba a haber una inflación, lo mismo decía Tuto, o sea, teóricamente eso tendría que haber pasado, y mayor subida del dólar, ¿no? Porque también teóricamente eso tendría que haber pasado. Sin embargo, lo analizaron bien, se ve que tiene buenos economistas como Lupo y también Gabriel Espinosa, ¿no? Que es un sí, muy buen economista. Sí, que han visto lo siguiente, y con los hechos recién me di cuenta, lo reconozco, que la inflación ya se había dado, sí, porque los agropecuarios estaban comprando el diésel al precio más caro hacía meses. Muchísimo tiempo, ¿No? 20% igual, de inflación. Igual hay todo un costo muy, muy alto, que es el costo de oportunidad de que estás haciendo cola en vez de estar trabajando. Claro. Entonces ese precio a dónde va al consumidor. Claro. Entonces la inflación ya se había dado, y más bien el precio real o de equilibrio no influyó tanto. O sea, increíble, el dólar no ha subido y así. Entonces ese es que has dado certidumbre en el mercado. Esa certidumbre y eso ha sido más acertado y no ha sido tan fuerte, de manera que han visto otros temas y no es. En cambio, cuando fue el 21.060, sí que se notó durísimo. Se notó que todos los productos aparecieron, al menos los que estábamos en La Paz en esos momentos. En todas las tiendas sacaban sus leches condensadas azucaradas, sardinas vencidas. Había dólares también. Y tuvieron que botarla. Sí. A ese nivel se llegó de esconder el producto. Sí, en La Paz. La especulación fue durísima. Entonces, de un día para otro, 21.060, y bajaron los precios. Sí. Así, increíble, fue de un día para otro. Ahora, no te olvides, Dunia, de un elemento crítico que Rodrigo y su equipo lo vio. Cuando llegaron con una visión gradualista, ¿no? De la economía, vamos despacio, vamos con calma, ordenemos la casa. Llegan al poder, y Rodrigo, ¿qué dice, José Orlando? Uy, esto es una cloaca. Sí. La primera frase que dice, esto es una cloaca. Pasan 5 días y dicen, no, esto no es una cloaca, esto es un muerto. Entonces, cuando hay el muerto, sale el decreto supremo 55.0. Claro, fue una estrategia comunicacional interesante, ¿no? Hay que ponerle un shock. Claro, es la metáfora precisa. La metáfora precisa, y todo el mundo, ya estoy de acuerdo, revivamos. Pero ahí voy, estoy de acuerdo. Y mucha gente, por el hecho de la certidumbre que dice Dunia, para mí es el colchón social para que él haya tomado decisiones políticas. Entonces, porque quizás en el Parlamento, con la COP, José. Claro, ahí está, los bloqueos. Por un tema de simbolismo frente al BID. O sea, ahí está. O sea, son cosas, son paradojas. Porque la COP, ¿qué es la COP? Aquí, es una cosa arcaica. No sé. ¿Los bloqueadores eran asalariados? ¿Eran obreros asalariados? No. Para bloquear es con plata. Es con plata, pero no eran obreros asalariados, solamente los dirigentes. Eran otras comunidades, eran 160 organizaciones, pero eran sindicatos indígenas, no sé qué sé yo. ¿Y en qué parte eran los bloqueos? Lo que pasa es que a mi juicio, José Orlando, no sé, Dunia, ya nos estamos yendo por las ramas. Pero a mi juicio, durante estos 20 años, Dunia, yo creo que se ha parasitado al boliviano. Se lo ha parasitado. Vas a tener bonos, vas a tener esto, no trabajes, no hagas nada. Los sindicalistas, la COP recibió un edificio de regalo, vagonetas último modelo. O sea, no trabajes, aquí el Estado te va a dar todo. Se ha parasitado al boliviano. Los obreros viven como burgueses. Claro, los obreros, unos sueldazos increíbles. ¿Tú crees que ha pasado esa distorsión? Ya Rodrigo dijo, el aporte ya no debe ser obligatorio, debe ser voluntario. ¿Qué podemos esperar del sindicalismo? No va a morir el sindicalismo, porque es una forma de vida. ¿Ya? Aquí lo que se trata es un negocio, es de neutralizarlo y de que se imponga la norma. No sé si debilitarlos, pero neutralizarlos, ¿no? Que tengan límites. El Estado tranca. Porque al fin y al cabo lo que importa, ¿qué es lo que importa en toda sociedad? No es que no haya gente que tenga ambiciones, todos tenemos ambiciones. Por supuesto, aquí lo que importa es que la institucionalidad le ponga límites al ambicioso. Y eso hace un país grande, que tenga unas instituciones que le pongan límites a lo que quieren hacerse los vivos. No están pudiendo los norteamericanos de ponerle un límite a Donald Trump. No están pudiendo con un loco, ¿no? Ese es un gran detalle, ¿no? Grandísimo detalle, porque esto se nos va a volcar. Dunia, ya estamos cerrando el programa, está muy divertida la charla, muy, muy profunda como debe ser.
¿Qué podemos esperar de estas elecciones autónomas? Yo creo que decir, va a haber solvencia, va a haber proceso transparente, sólido, serio decirlo, ¿no, Dunia? ¿O tú qué opinas? Ojalá que tanto el Ejecutivo como el Legislativo den este espaldarazo final que se necesita para apuntalar al órgano electoral. Que así voy a ser directa. Si el presidente le tiene confianza al delegado Ávila, que lo posesione, que lo haga jurar como su delegado. Que lo reconozca, ¿no? Así que diga, bueno, yo lo avalo y que jure. Esa ¿no? es una muy buena señal. Esa sería una buena señal, y además que nombrar a los de los otros departamentos y que se llegue a un consenso, y si no se llega por irregularidades, igual se puede administrar desde el TCE, pero que sea un TCE bien, un Tribunal Supremo bien, ¿no? Ese es un aspecto. Segundo aspecto, que ya el pueblo, ya con la experiencia que tiene, no pide menos, o sea, ya sabe lo que, por ejemplo, ya sabe que tiene que haber sí o sí transmisión de datos y resultados como en todo el mundo. Yo fui como muy insistente, así como sola, incluso les mandé una carta pidiendo que hagan eso al TCE y que no se hagan los que no se puede, que es muy caro, ¿no? Entonces, no se puede retroceder en eso. No, en eso no. Por Dios. No se puede retroceder en el control ciudadano. No, la gente, aunque sea de última hora, y les voy a decir por qué de última hora, en las judiciales, por ejemplo, no había información, no había nada. 2 días antes, en mis grupos del Colegio Santana, si me están escuchando, mis compañeras bachilleres, me llamaban y me decían por quién hay que votar, y yo les decía, yo no sé, a ver, compañeras abogadas, José Orlando, qué desastre fue eso. Digan compañeras abogadas, lo único que les digo es que es otra coyuntura, que sí hay que votar porque hay algunos que no están comprometidos. Entonces ahí sacaron los nombres de Romer, estos no son masistas, dieron los nombres, ¿no? De los que, de Romer Saucedo y mucha gente de clase media, sí, ya, entonces vamos a votar. Así, varios grupos me llamaban incluso por teléfono, que ahora casi pocos te llaman. Y así, porque digamos yo era un referente de confianza, y así otros líderes de opinión dieron los nombres por quienes había que votar. Y ganaron, por ejemplo, en Santa Cruz, como Romer Saucedo. Ahí quiero, a ver, mira, es que me sigue metiendo Dunia en problemas. Chile tiene la franja electoral. Chile tiene un sistema donde te dices de tal hora a tal hora, en todos los canales sale la franja electoral. Es un espacio donde todos los candidatos pueden hacer su propuesta política, independientemente de si tienes o no tienes recursos, tienes ese espacio de franja electoral. Primer elemento. Segundo elemento, Evo Morales fue el último presidente en beneficiarse de tener un presupuesto que el órgano electoral lo contemplaba para que los candidatos tengan recursos y hagan campaña, porque es lícito hacer campaña, José Orlando, ¿no? Y una vez que asumió como presidencia, eliminó ese recurso. Entonces tenemos candidatos que no tienen pues los recursos para hacer una campaña. ¿Cuánto cuesta hacer una campaña? Hay una asimetría, hay una diferencia. Hay una asimetría entre el candidato que tiene muchos recursos y el candidato que no tiene. Deberíamos volver a ver dentro de la Corte Electoral estas franjas electorales o estos presupuestos para los candidatos más adelante, Dunia, o es meternos en camisa once varas. Franja electoral sí hay, nadie ve televisión ahora. Esa es la respuesta. Nadie televisión ve boliviana. Ahora. Por eso, en televisión boliviana, por ejemplo, para las judiciales, siempre hay la franja electoral. Salían, pero era una cosa... yo la he visto, era una legislación muy restrictiva. Muy restrictiva. Y bueno, entonces, este actual tribunal electoral, les comento, se ha hecho el loco y bien, porque eran unas leyes muy así,
Bien locos en hecho. En el sentido de que incluso tenías que mirar la cámara de frente, no podías sonreír, ni decir las propuestas. Y el que pasó. Claro. El tribunal les dejó que expliquen sus propuestas, que vayan a programas, que expliquen a los de las judiciales, porque es una legislación tan restrictiva que, por ejemplo, le decían a un canal de televisión tiene que entrevistar a todos o a ninguno. Sí, me acuerdo. Y además, a través de las redes sociales sacaron sus propuestas. Eso fue lo bueno. Claro. Entonces, la franja electoral medio que ya, no sé, habría que ver. Ahora, los presupuestos, como todo presupuesto, el problema que había cuando yo estaba en el 2015, seguían sin rendir cuentas de presupuestos que les habían dado, no sé, para el 2008, y les decían, si no lo que dice José Orlando, no cumplen las normas. Claro. Impresionante, pero eso es ilegal. ¿Por qué nos gusta ser ilegales? No sé hasta qué punto se les podría dar, no sé. Auditorías, no hay auditorías. No, es que... Con 39,000 candidatos, y además con tantas necesidades y en un momento de crisis, darles presupuesto. No sé. Claro, y hay otro aspecto, Javier, que no es sobre lo que te dice Dunia, pero hablando de las normas, tenemos muchas normas que son hechas a la medida de Evo Morales. Son normas evistas que siguen estando vigentes y que muchos opositores las están aplicando. Por ejemplo, la norma que permite de que sea candidato y que al mismo tiempo ocupe un cargo público. Eso está mal. O sea, la Constitución no lo permite, pero el tribunal lo permitió para darle gusto en su momento a los opositores a Evo y que no lo hagan a Evo, pero que ahora muchos opositores a Evo en su momento y que ahora están participando en elecciones autonómicas, y si me va mal, están de autoridad y están de autoridad y también, o sea, por ética no debería. Y anti-Evo, anti esas normas, ¿sabes qué? Renuncio. Claro. Pero la norma lo permite. La norma lo permite. ¿No? Ese es el problema. Sí, ese es. Pero es una incoherencia, ¿no? Por completo. Es una incoherencia, ¿no? Política. O sea, es una falta ¿hasta de cuándo vamos a desmantelar las normas evistas? Claro. Y eso es lo que yo digo con la reforma. Leyes orgánicas, la ley de Constitución Política del Estado y muchas otras cosas. Pero eso es con voluntad y con consenso. José Orlando, el Estado que nos han dejado es elefantiásico. Elefantiásico. De acuerdo a los expertos, con suerte 13% vamos a poder desmontar. Y teniendo voluntad y siendo Imagínate. disciplinado, exactamente. ¿Sabes cuántos empleados tiene la alcaldía de Santa Cruz? 14,000. Más o menos 14,000 empleados. O sea, eso daba para que... Parasitando. ¿Y ha visto el monte que estamos? Pero, por favor, ¿dónde se ha visto como eso? está? Bueno, entonces, Dunia, recapitulando, José Orlando nos marea el tema. No, franja electoral, creo que por ahí no va el tema. Los recursos o los presupuestos se han dado, pero hasta ahora no hay auditorías que han cumplido. No, seguramente ya no es un tema de recursos. Pero ahora es otra época en comunicación, como sabemos, ¿no? Sí, las redes sociales. Entonces, no es tan caro hacer campaña e incluso los que han puesto muchísimo dinero haciendo campaña no han salido, no han ganado. Por ejemplo, abríamos el teléfono y era escontuto o 100 días, ¿no? Claro. Y yo creo que no se debería tocar todavía hasta que Bolivia esté un poco mejor económicamente. Ya. Porque con la costumbre que tenemos de despilfarrar, y hay rumores fuertes de candidatos de oposición antiguos y viejitos que recibían dinero del exterior y no lo gastaban en su campaña, sino pro bolsillo, ¿no? Entonces, Dios mío, las cosas que definitivamente la laxitud de la norma, no, del cumplimiento de la norma, no es la norma, la laxitud del cumplimiento de la norma. En Bolivia hay un gran agujero negro que hasta ahorita nadie lo debate, nadie lo discute, ni la literatura académica. El financiamiento de los partidos políticos. Sí, ese es un tema. Yo me recuerdo, Dunia, en el 2011 hubo una intención, un financiamiento externo que fue inauguración y clausura. Empezaron y parece que el gobierno dijeron no se metan a eso, dejen de debatir eso, porque empezó una corriente para debatir financiamiento de partidos políticos en Bolivia. Sí, ese es un tema que lo vamos a tocar más adelante, José Orlando,
y es precisamente la transparencia del financiamiento de las candidaturas. Exactamente. Colombia está perforada con el narcotráfico, México está perforada con el narcotráfico, hemos tenido un Brasil también perforado con el ¿Y narcotráfico. cómo condiciona eso, no? El tema, José Orlando, es de que las organizaciones criminales ya no solo hacen plata o riqueza, sino que ahora ya quieren espacios de poder. Quieren estar en el Consejo Municipal, quieren una presidencia, quieren un etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya el sistema criminal ha entrado en la política. Quiere blanquearse. Quiere estar en todas partes. Y eso es gravísimo porque estás perforando las instituciones, la democracia. Y ahora el debate es grandísimo sobre ese tema. Está difícil y estamos normalizando, ¿no? Claro. La cantidad de asesinatos tipo sicariato. En México los candidatos, ¿cuántos han sido asesinados? En México, en Brasil, pero nosotros... En Ecuador. En Ecuador, o sea, no porque estamos un poco mejor, quiere decir que no hay. Y si ya no le damos importancia ni hablamos del tema, ¿no? Como así el último, ¿no? En Tarija. Claro, lo mataron a este señor en Tarija. No, que era tenía muy allegado. Muy cercano a Rodrigo. ¿No? Pero muy cercano al presidente. Cercano al presidente, y él dijo que ha sido por un tema de corrupción. José Orlando, en los años 80 habían estas balaceras en Santa Cruz, ¿te acordás? ¿Estamos volviendo a esta locura? Sí. ¿Estamos volviendo a este al sicariatismo? Por Dios. Sí. Eso es gravísimo. Sí, y no hay que normalizarlo, ¿no? Mientras digamos es así, debe haber estado metido en narco, pero no. ¿Y cómo vamos a hacer con el Chapare como órgano electoral? Ya que estás tocando. Eso para otro programa. Eso da para otro programa. ¿Podrán llegar las mesas? ¿Habrá un candidato? Yo podría ir. Bueno, eso se hablaba, ¿no? Me acuerdo que me entrevistaban sobre ese punto. ¿Será que va a poder realizarse la elección en el Chapare, no? Y yo les decía a los periodistas, en todo el mundo hay regiones que tienen riesgo electoral. Pasé un curso de eso. Entonces, si ya hay la amenaza, también puede ir el ejército, puede ir a controlar. Aquí no hay mucho control en las mesas. En otros países como en Ecuador, yo entraba así como observadora y miraba porque no estaba acostumbrada a así las tremendas armas que Un amigo estuvo en Colombia y le tocó que sea, digamos, como hacen pruebas, no son pruebas pilotos cuando es simulado. Ya, simulacros. Un simulacro, y él no sabía que era simulacro. Y llegaron y pensaron que ya se armó la grande. Dios. Y era un simulacro, ¿no? Pero es bien fuerte, en una zona marrón de Claro, Colombia. entonces yo les decía eso para que salga en el periódico, ¿no? En el correo, me acuerdo. Entonces, si ya están avisando de Sucre, si ya están avisando, si ya están previniendo que van a impedir la llegada del material electoral, también deben estar escuchando pues las autoridades, claro, para tomar nota, para actuar, ¿no? Entonces, bueno, en eso tenemos muchos desafíos por encima, ¿no? Por delante de Dunia. Sí. Vamos a hacer, de hecho, un coloquio sobre el tema de la financiación de las campañas para la transparentación. Queremos discutir este tema con expertos, obviamente van a estar invitados ustedes para ver cómo se financian o cómo deberían financiarse los controles que tenemos en las candidaturas. Llegamos al final del tercer programa de Políticamente Incorrecto. ¿Cómo se han sentido? ¿Bien, Dunia? ¿Todo bien, José Orlando? Muy interesante. Excelente, gracias. Gracias por participar. Síganos en nuestras redes. A todos ustedes nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche con un programón que se viene, La Tecnocracia. Un abrazo. Chau.